Les habla Luis Fernando Castaño, predicador de la Iglesia de Cristo. Hoy vamos a estudiar un poco sobre la palabra de Dios con el ánimo de invitar siempre a nuestros hermanos a que no pierdan de vista el objetivo que tenemos en esta vida, que es congregarnos, estudiar la palabra y no dejar de llevar a cabo siempre esta gran actividad. Bendecimos a Dios por el privilegio que nos da, que a pesar de las adversidades que siempre tenemos, siempre podemos seguir adelante, confiando en Él, confiando en su palabra y sabiendo que la Iglesia de Cristo siempre está como columna y baluarte, enfocada a seguir proclamando la verdad. Hoy vamos a estudiar un poco, venimos estudiando los jueves sobre el tema de la gran semana que transformó al mundo. Hace como un mes y medio más o menos vengo dando un tema de las actividades que Jesús hizo el día lunes, las actividades que Jesús hizo el día domingo, el día lunes. Estamos estudiando sobre el día martes. El martes, antes de que el Mesías o Yeshua fuera resucitado el primer día de la semana. Hoy hemos estado estudiando sobre el libro de Mateo. Una de las grandes actividades que Jesús hizo están enfocadas especialmente en Mateo capítulo 22. Recuerde que Jesús habló y nos enseñó sobre tres grandes parábolas que enfocaban en ese día. El día martes, recuerden que hemos estado enseñando, el día martes Jesús salió de Betania, salió para Jerusalén. El día lunes Él estuvo en el templo, tumbó las mesas de los mercaderes, pero el día martes Jesús no entra al templo, sino que está en los alrededores del templo. Y el día martes Jesús vino y estaba enseñando, nos enseñó sobre la parábola de los dos hijos, sobre los inquilinos, nos habló sobre la piedra de tropiezo el día martes. Y en este mismo capítulo Jesús viene el día martes, es el día en que más se predica, y en Mateo capítulo 22 versículo 15 vamos a leer sobre, después de que termina la parábola de las bodas, la gran boda, a Jesús viene y se le presenta un grupo de hombres en Mateo capítulo 22, versículo 15. Y observen algo muy importante, voy a leerse. Esta es una versión que considero muy apropiada para este caso. Dice Mateo capítulo 22, versículo 15. A eso llegaron los fariseos e intentaron hacer un plan para enredar a Jesús en sus propias palabras. Así que le enviaron a sus discípulos, de acuerdo con los herodianos, que le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios de verdad, sin hacer discriminaciones. Dinos entonces, ¿tú qué opinas? Hay un grupo, recuerden que Jesús está en las afueras del templo, tiene a los discípulos de Él, tiene a los escribas y fariseos, tiene a todo el pueblo, pero ahora, después de que Jesús ha enseñado estas parábolas, hay un complot entre los fariseos y los herodianos. Y le hacen esta pregunta a Jesús. Vean qué interesante.
en el versículo 15, Mateo 22, 15. Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios de verdad, sin hacer discriminaciones. Dinos entonces, ¿tú qué opinas? ¿Es justo pagar tributo a César o no? Oiga la pregunta tan importante, tan minuciosa y tan cargada de significado que tiene en estos momentos a Jesús. A Jesús, porque Jesús viene atacando a los escribas y fariseos desde un comienzo, viene atacándolos, y él viene y demuestra que ellos no quisieron aceptar al Mesías. Y vean la pregunta que le hacen a él tan importante: dinos si es justo pagar tributo o no a César. Jesús se dio perfecta cuenta de la malicia de ellos, así que les contestó: hipócritas, ¿por qué tratáis de someterme a prueba? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces Jesús les preguntó: ¿de quién son la imagen y la inscripción? Ojo a esta pregunta: ¿de quién son la imagen y la inscripción? De César, le contestaron. Pues entonces les contestó Jesús: dad a César lo que le pertenece a César, y a Dios lo que le pertenece a Dios. Cuando leyeron esta respuesta, se quedaron alucinados y le dejaron y se fueron. La pregunta aquí es: ¿por qué esa pregunta? Hasta este momento hemos visto a Jesús como cada que se dirigía era de una manera ofensiva. Había dicho 3 grandes parábolas en las que había acusado directamente a los dirigentes ortodoxos judíos. En la parábola de los 2 hijos, en Mateo 21, 22 al 32, los líderes judíos aparecieron bajo el disfraz del hijo hipócrita que no hizo la voluntad de su padre. En la parábola de los viñadores malvados, en Mateo 21, 33 al 46, Jesús recalca que esos viñadores malvados eran ellos, eran los líderes judíos. Y hay algo muy importante en la parábola de la fiesta del rey, en Mateo capítulo 22, del 1 al 14, vuelve Jesús a increparle a ellos y viene y les dice que estos judíos, estos líderes religiosos, eran los invitados condenados, los que rechazaron la invitación. Ahora vemos a los judíos lanzando esta pregunta, y hay algo muy importante: es el complot que se hace entre los dirigentes fariseos y los herodianos, porque eran 2 grupos, 2 sectas que no se llevaban bien, pero era tanto el odio que tenían hacia las enseñanzas de Jesús que no les importó nada de eso, y sencillamente ellos querían era ver cómo hacían que Jesús quedara mal representado en esta ocasión. Le hacen esas preguntas. Hay algo que se debe tomar en cuenta: esas preguntas se las hacen a Jesús en público, mientras la multitud observaba y escuchaba. Su objetivo es hacer de Jesús, que Jesús se desacreditara en sus propias palabras. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando a Jesús le hacen esta pregunta, Palestina está bajo el dominio de Roma. Entonces Jesús tenía que contestar de una manera muy prudente y muy sabia. ¿Por qué? Porque si Jesús decía que no, se metía en problemas con el Imperio Romano. Si contestaba que sí, se metía también en problemas con el pueblo judío.
¿Por qué? Porque el auditorio que él tiene, él está en Jerusalén y él tiene un auditorio 100% judío, porque Palestina era un país ocupado y los judíos estaban sometidos al imperio de Roma. Y la pregunta era muy, muy grave. Aquí hay otro detalle que quiero rescatar en este punto. Y es de que había de hecho 3 clases de impuestos regulares que cobraba el gobierno de Roma. Estaba el impuesto sobre la tierra, que tenían que pagarle los labradores al gobierno, y que era un décimo de grano y un quinto de vino del aceite que produjera. Ese era un tipo de impuesto. Un segundo impuesto, este impuesto se pagaba parcialmente con especies y parcialmente en dinero equivalente a esa misma cantidad. Estaba el impuesto sobre la renta, que era el 1% de los ingresos de cada persona. Estaba el impuesto de capitalización. Este lo tenían que pagar todos. Y ojo a este detalle importante. Los varones desde la edad de 14 años hasta la edad de 65 años tenían por obligación que pagar este denario, este impuesto. Y las mujeres desde los 12 años hasta los 65 años tenían que pagar este impuesto. Era un denario, era lo que Jesús llamó la moneda del tributo, y era equivalente a unas 10 pesetas, cantidad que hay que evaluar recordando que una peseta era el jornal medio de un obrero. El impuesto que se menciona aquí era de capitalización. La pregunta de los fariseos es una pregunta muy preocupante. Muy preocupante, ¿por qué? Porque ellos lo hacen con la intención de, según ellos, hacer quedar mal a Jesús. Pero lo más importante en este punto es que Jesús contesta, es de acuerdo a lo que ellos no esperaban contestar, no esperaban escuchar de Jesús. Aquí hay algo que quiero rescatar sobre esto. La palabra dar, cuando Jesús viene y dice en el versículo 21, ¿de quién es esta inscripción? Es que de entregar de vuelta o devolverle a alguien lo que le pertenece. Y Jesús, de una manera muy sabia, contesta en esta pregunta, y me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque Jesús recalca a este grupo de hombres que era importante, no podían dejar de pagar, sencillamente tenían que pagar el impuesto y sencillamente pagar lo que por ley correspondía. Y quiero que ustedes vean en el versículo 20. Entonces le dijeron, ¿de quién? Jesús dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, yo quiero recalcar 2 puntos importantes aquí. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Los fariseos odiaban al imperio romano y odiaban a los herodianos, pero aún así no les importó. Para ellos era repugnante era tan solo el hecho de poder pronunciar esto. ¿Por qué? Porque el denario para un judío era un dinero inmundo, era un dinero pagano. Recuerden que esa actividad la está haciendo Jesús el día martes,
no está dentro del templo, está fuera del templo, a los alrededores, y tiene a los discípulos, a los escribas, a los fariseos, a la multitud. Todo el mundo está en la expectativa de lo que Jesús está diciendo. Y observen algo también que quiero que observemos en el versículo 22. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. La pregunta es, ¿por qué se fueron? ¿Por qué se fueron los fariseos y los herodianos cuando hicieron esta pregunta? Es muy importante esto. Es porque quedaron maravillados. Nunca esperaron que Jesús les contestara de esta manera. Y no solo esto, en el versículo 21 quiero rescatar algo también que Jesús dijo. Y le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César. Y escuche lo que Jesús agrega. O sea, lo que está Jesús diciéndoles, paguen sus impuestos, páguenle a César lo que es a César. Y esa preposición y la i es una conjunción, gramaticalmente hablando en español. Y lo que da a entender es en el versículo 21, en la segunda parte, cuando dice, y a Dios lo que es de Dios. Hace dos parámetros importantes. O sea, devuélvanle a César porque la imagen que tiene esa moneda es de César. Pero recuerde que ustedes son la imagen de Dios. Ustedes tienen inscrita la imagen del Dios eterno, del Dios soberano en sus vidas. Entonces devuélvanle con sus vidas, devuélvanle a Dios lo que es de Dios. Me impacta mucho esta expresión cuando Jesús dice, y dad a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándolo se fueron. ¿Sabe por qué se fueron? Porque los fariseos y los herodianos no tenían un corazón dispuesto para soportar la palabra de Dios. Es igualmente lo que pasa hoy en día con mucha gente. Y quiero hacer un pequeño paréntesis, aprovechando la adversidad que hay en todo el mundo. Mucha gente dice que esto de este virus que hay a nivel mundial, que era una profecía, que es una maldición de Dios. No, eso es una gran mentira. La Biblia no hay un pasaje en la Biblia que escriba sobre este virus. Lo que sí tenemos que tomar muy en cuenta es que esta infección, este virus que hay a nivel mundial, está haciendo que la gente recapacite y vea la necesidad de Dios. Mucha gente ha dejado sus trabajos, mucha gente ha dejado sus grandes negocios, sus empresas, sus trabajos, y se han vuelto a unir como familias, se han vuelto a unir en sacar tiempo para prestar atención a su hijo, a su hija. Y esto es donde quiero hacer un paréntesis. De todo esto, claro que Dios se va a aprovechar en un sentido bueno. ¿Para qué? Para que la gente recapacite. Yo le invito a usted, amigo que me está escuchando, a todos los que están conectados en Facebook, es el momento que usted recapitule su vida. Si usted dice que es cristiano, yo le hago la pregunta, ¿qué está haciendo usted por la obra del Señor? ¿Qué ha hecho usted por la obra de Cristo? Y si usted es una persona que nunca ha escuchado sobre el Evangelio, le quiero invitar a que recapacite, a que tome en cuenta de que tiene que pagarle a César lo que es de César, pero hay que devolverle a Dios lo que es de Dios. Usted es una imagen de Dios y como tal, usted tiene a Dios impreso en su vida. Pero la pregunta es, ¿está usted dispuesto a obedecer el Evangelio? ¿Está usted dispuesto a ver la necesidad que tiene? Me llama mucho la atención, y no lo digo con ironía, lo digo con mucho respeto, me llama mucho la atención de miles y miles de personas que han andado locos detrás del dinero día y noche. Y hoy se han dado cuenta que lo importante de tomarse una taza de café en su casa, de comerse un bollito de pan, de calentar un par de huevitos, de sentarse tal vez y pelear con sus hijos, discutir con sus hijos, eso es la familia. Eso es lo que el ser humano ha abandonado.
y es lo que el ser humano tiene que volver. Volviendo aquí a nuestro tema de hoy, Jesús el día martes le envían dos grupos, fariseos y herodianos, y Jesús los hace huir. Y eso es lo que hace mucha gente cuando tiene la necesidad, quieren buscar a Dios. Cuando creen que tienen la oportunidad de que Dios les ayude, les ayuda. Y muchas veces cuando sucede que reciben lo que Dios les quiere dar, vuelven a la vida de antes y se olvidan de Dios. Y no se vale. Quiero invitarlos a ustedes a continuar en Mateo capítulo 22, versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, ojo la pregunta, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó a su mujer a su hermano. Y de la misma manera, también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, hacen esta pregunta: ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Escuche algo muy importante. Los que están haciendo la pregunta, según el versículo 23, dice que eran saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos no creían en los espíritus. Los saduceos no creían que existía una vida eterna. Y la pregunta es una pregunta necia y capciosa que le hacen a Jesús aquí sobre la resurrección el día martes igualmente. Y vea qué importante, en el versículo 26, de la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. Versículo 28. La pregunta es, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Versículo 29. Estamos en el capítulo 22 de Mateo. Versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis. Óigalo, porque ¿cómo va Jesús? Les dice, están equivocados. ¿Ignoráis las escrituras? Jesús no dijo, a mí me parece, yo pienso, yo creo, no. Vamos a las escrituras. ¿Qué dicen las escrituras? Y vea qué importante. Erráis las escrituras y el poder de Dios. Jesús asume y le dice a todo su auditorio que en las escrituras está el poder de Dios y está la voluntad del Señor. Obviamente que cuando Jesús está hablando aquí, en este contexto, no existía el Nuevo Testamento, esto no existía. Por eso es que en el primer siglo se dieron personas que profetizaban, que hablaban en lenguas, hacían milagros, etcétera, etcétera, para poder revelar el Nuevo Testamento. Cuando Jesús cita las Escrituras, está citando el Antiguo Pacto, está citando la Torá. ¿Por qué? Porque Gálatas 4:4 dice, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando Jesús está vivo, está hablando bajo la ley. Ojo a este gran detalle. Está hablando bajo la ley, está hablando en Jerusalén, en las afueras de Jerusalén, y está hablándole a un grupo de palestinos. Recuerden que Jesús era de Galilea. Palestinos y galileos no se llevaban. Por eso menospreciaban la enseñanza de Jesús. Porque están diciendo como quien dice, este Galileo, ¿qué nos va a venir a enseñar a nosotros? ¿Por qué? Porque los palestinos, o el judío, el israelita,
era el que creían que en Jerusalén era donde está, como estaba el templo, en este contexto, pretendían que solamente ellos tenían la verdad. Volvamos al versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles. Dos puntos importantes. Jesús aquí les está implícitamente diciendo a los fariseos: claro que hay resurrección. Job capítulo 14, versículo 14 dice: si el hombre muriere, ¿volverá a la vida? ¿Por qué? Porque Job no sabía, tenía esa gran pregunta. Yo quiero decirle a usted, mi hermano, mi amigo, y a todas las personas que están conectadas: hay una vida eterna, hay una resurrección, hay una esperanza. Y Jesús viene y dice que porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles. En otras palabras, los ángeles no tienen sexo. No va a haber matrimonios celestiales como enseñan los mormones. Una gran equivocación. Otro detalle, el 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy, ojo, Mateo 22, 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Aleluya, aleluya por eso. Jesús le está diciendo a los escribas y fariseos que Dios es el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Implícitamente les está diciendo que ellos están vivos. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de muertos. Grábese en esto, por favor. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Esto sucede el día martes. Recuerden, vuelvo a repetir, y perdone que insista tanto. El día martes Jesús salió de Betania, entra a Jerusalén, se queda en las afueras del templo con sus discípulos, empiezan a llegar los fariseos, los saduceos, el pueblo. En el capítulo 22, 15, los fariseos y los herodianos se ponen de acuerdo para querer menospreciar a Jesús. Ahora, escuchen qué importante. Los fariseos eran el grupo que creían en la resurrección y en la vida eterna. Los herodianos eran el grupo que creían sencillamente, los herodianos eran el grupo del gobierno de Herodes. Y fariseos y herodianos no se llevaban. Ahora vemos a los saduceos increpando otra vez a Jesús, porque quieren tentarlo y no han podido. Tenemos tres grupos que quieren hacer caer a Jesús, y Jesús sigue firme con su enseñanza. Y ahora, esto es el día martes, y vean qué importante en el versículo 34 lo que sucede. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Ojo, hablando popularmente, los fariseos quedaron ardidos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la respuesta de Jesús estaba respaldada por Dios. Se dieron cuenta que lo que Jesús les estaba diciendo era lo que desde la eternidad Dios había planeado. De que dos preguntas le vienen haciendo: sobre el tributo, sobre el dar a Dios lo que hay que darle a Dios, sobre la resurrección. Pero ahora solamente los fariseos, recalco, los fariseos eran los que sí creían en la resurrección. Este grupo viene y se ponen de acuerdo, y vean lo que sucede en Mateo capítulo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. En otras palabras,
todo el pueblo se dio cuenta que los saduceos no tuvieron una respuesta para darle a Jesús. A bien Jesús les predicó, les enseñó, y ellos fueron de corazones tan duros que rechazaron a Jesús. Tuvieron a Jesús cerca, tuvieron a Dios mismo enseñándoles, y no les importó. Ahora vienen los fariseos otra vez porque quieren chocar con Jesús. Versículo 35. Y uno de ellos, el que va a hablar aquí, es un fariseo, un maestro de la ley o de la Torá. Y va lo que dice. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Él no quería aprender, quería era probar a Jesús, diciéndole, esto sucede hoy en día igual. Mucha gente quiere escuchar para ver si uno se equivoca, para ver si uno dice alguna palabra mal, o para sencillamente curiosear. Este hombre que se le arrima a Jesús no tenía la intención de aprender, él no tenía la intención de saber, tenía la intención era de ridiculizar a Jesús. Y ve la pregunta que viene y él hace en el 35. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Oiga la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oye, qué importante. ¿Cuál es el primer mandamiento? Un hombre que no quería aprender, un hombre que sencillamente lo que quería era probar a Jesús. Y las palabras no sabias, las palabras tan maravillosas, tan lindas y tan hermosas que salen de los labios de Jesús. Amarás al Señor tu Dios. Amarás en presente. Y esto quiero recalcarlo, ¿saben por qué? Porque gramaticalmente el verbo amarás es un presente continuo. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que amarás al Señor hoy, mañana y pasado mañana, siempre, constantemente. Pero hay tres razones con las cuales hay que amar a Dios. Y vea qué importante. Jesús viene y les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Por qué el corazón? Claro, cuando habla del corazón no estamos hablando del que bombea. El corazón en la mente judía es la mente. ¿Por qué? Porque de la mente provienen los malos pensamientos, los asesinatos, las fornicaciones, los adulterios. Es del corazón que provienen. Entonces dicen que hay que amar a Dios con toda nuestra mente, con nuestro intelecto, con nuestra capacidad, con toda nuestra inteligencia. Hay que amar a Dios. Dios, perdonen lo que voy a decirles. A Dios no le gusta a la gente que no quiere pensar. A Dios no le gusta a la gente lo que no quiere analizar. A Dios no le gusta a la gente que no cuestiona, que no piensa. Dios quiere hombres que lo amen con el corazón, o sea, que su fe sea una fe consistente, que su fe sea una fe de confianza en Dios, que su fe sea una fe que a pesar de todo estén confiando en el Señor. Así tengan comida, así tengan necesidad, así no tengan abrigo, confiar en Dios. Por eso dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Qué importante. El alma, donde están las emociones. Dios no es un Dios de emociones, mi hermano. Dios no es un Dios de que si usted está hoy contento, bendito y alabado sea Dios. Si hoy está triste, ay, qué pereza.
Dios no existe. No. Así usted esté pasando aflicciones en este día, así usted esté pasando necesidades, sepa algo: Dios sigue siendo Dios. Dios sigue teniendo cuidado de sus hijos. Dios sigue teniendo cuidado de su pueblo. Dios sigue teniendo cuidado de los cristianos. ¿Y saben por qué? Porque Dios no es un Dios de emociones. Dios no necesita su dinero. Dios no necesita nada de usted, excepto su corazón, su mente y su alma. ¿Y saben por qué son importantes estas tres cosas? Porque cuando amamos a Dios de esta manera, podemos amar a nuestro prójimo. Qué lindo lo que pasa hoy en el mundo. ¿Saben por qué? Porque hoy las fronteras se han roto, las barreras familiares se han roto. Hoy todo el mundo se preocupa porque mi vecino, no es porque, hoy ya la gente no se preocupa porque mi vecino tenga dinero, porque mi vecino tenga un carro, sino porque a mi vecino no lo contagie este virus maligno que está corrompiendo a la humanidad, que está matando a tanta gente. Y es un virus maligno que, a pesar de que está matando a tanta gente, a tantos miles de personas, lo más lindo y maravilloso, ¿sabe qué es? Que este mismo mal que se está causando en la tierra, Dios lo está usando para que la gente recapitule su vida, para que la gente piense en Dios, para que la gente sepa que la soberbia, la patanería o la altanería con la que muchas veces actuamos no sirve de nada. Hoy todo el mundo proclama y le pide a Dios que les preste la vida. Hoy ya la gente no pide por un carro, por una pantalla de televisión. Hoy todos pedimos que Dios permita que no nos contagiemos de este virus maligno. Y saben, el versículo 35, vea qué importante. El 36, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos dependen la ley y los profetas. Jesús está hablando bajo la ley y se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Y vea cómo continúa. Jesús aprovecha esta prédica porque recuerde que el día martes tiene a todo el pueblo, a toda una gran multitud escuchándolo, y vea la pregunta que hace. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? Y le respondieron: de David. Y les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a sus enemigos postrados a sus pies? Jesús aprovecha estas enseñanzas que viene dando. Ya ha caído bastante el día, es un día ya caluroso, es un día, ya está pasado de mediodía, supongo, porque desde temprano Jesús empezó a predicar, pero Jesús viene y les hace una pregunta. Bueno, ya ustedes les he enseñado y ustedes han estado rechazando los designios de Dios. Ahora, ¿de quién es hijo el Mesías? Y ellos vienen y dicen que de David. Y Jesús viene y les pregunta: ¿pero cómo de David? Si David mismo en el Espíritu lo llama Señor. Cita el Salmo 110, versículo 1. Y es un salmo mesiánico. Lo que Jesús está con esta pregunta, que él viene y dice: ¿de quién es hijo el Mesías? Lo que Jesús está llamando es al pueblo a que piensen, a que recapaciten que la profecía de Isaías del Salmo 110, Él la está cumpliendo delante de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús
el objetivo que traía en el mundo era demostrar que era el enviado de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, y que era el Mesías tan esperado por esta gran nación. Mis estimados hermanos, mis estimados amigos, en la próxima clase, el jueves, estaré en este lugar. No importa, porque sí es muy interesante que todos pues luchen por cuidarse, lavarse muy bien las manos, no saludarse de beso, pero ojalá compartan esta enseñanza y que aprendamos todos. Dios está con sus hijos. Dios, las ventanas de los cielos están protegiendo a sus hijos. Así como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto el día de la Pascua, que pasó el ángel de la muerte, y donde estaba la señal, escúchenme todos muy bien esto, donde estaba la señal de la sangre del Cordero, el ángel de la muerte pasó por encima, no hizo mal en eso. Usted, hermano y hermana, grábese algo muy importante. Usted tiene la imagen de Dios, usted tiene la señal de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 14, para ir concluyendo, y observe esta bendita y maravillosa promesa que tenemos de parte de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 14. Los cristianos que hemos obedecido el Evangelio tenemos el sello, la garantía de que Dios nos va a proteger. Y si nos morimos, bendito sea Dios, porque nos iremos para el cielo. ¿Cómo está su vida con Dios? Si usted se muere en estos momentos, ¿se va para el cielo? Si yo me muero en estos momentos, ¿me voy para el cielo? ¿Por qué tener miedo? Es más, hermanos y hermanas y amigos, el virus no es tanto la gente que está matando el virus, sino el miedo que están proclamando a nivel mundial los noticieros, las cadenas de televisión, en WhatsApp, en Facebook. Es el miedo que está matando a la gente. Pero como cristiano, llévese esa palabra en el nombre de Jesús. Dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ojo a esto, fuisteis sellados, usted sellado con el Espíritu Santo. Y el versículo 14 explica cómo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su nombre. Usted, hermano, es parte del pueblo de Dios. Usted, hermano y hermana, ha sido lavado con la sangre del Cordero. Hermanos, les ruego por sus oraciones, oren mucho por mí. Yo estoy orando por todos mis hermanos, por mis hijos, por sus hijos, por los gobiernos. Oremos día y noche. Pero siempre recuerden, pase lo que pase, Dios está con usted. No se deje intimidar. El miedo viene de Satanás. El miedo es el mejor aliado que Satanás tiene en estos días para irrumpir la paz en los hogares cristianos. El miedo es la mejor arma que Satanás tiene para robarle la paz y la tranquilidad. Que Dios proteja su vida, proteja su hogar. El domingo estaré transmitiendo el culto. Igualmente estamos pensando en hacer diferentes cultos en el día domingo de 10 personas en diferentes hogares, para que ningún hermano deje de congregarse, siempre guardando las recomendaciones de higiene. Pero hermanos, si usted está yendo a trabajar, muchos hermanos van a trabajar normalmente, toman precauciones. Yo los invito en el nombre de Jesús a que el día domingo no deje de congregarse. Tenemos una obligación para con Dios, y Dios, que es fiel, protegerá a sus hijos. Quiero terminar en palabras de oración y vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús, queremos suplicarte que conforme sea tu voluntad, tú bendigas a todo el mundo, a todas las naciones, a todas las personas que están escuchando esta palabra, y que tú les derrames bendiciones, que tú permitas que la luz de tu evangelio resplandezca en cualquier parte en estos momentos, que tu palabra toque los corazones de la gente en España, en Italia, en Palestina, en África, en Estados Unidos, en Nicaragua, en Colombia, en cualquier parte del mundo, que tu palabra llegue hasta lo más profundo de todas estas personas. Permite, oh Dios, que se encuentre una solución para el mundo entero. Cuida a las personas que están infectadas y ayúdales, si es tu voluntad, que sean sanadas, conforme sea tu santa y hermosa voluntad. Suplicamos que tu mano poderosa esté sobre cualquier infectado que haya en el mundo, y que conforme sea tu voluntad, tú lo sanes. Pensamos especialmente en la gente de España y de Italia, que no hay camas, Señor, que no hay medicinas, que no hay instrumentos de higiene. Derrama bendiciones sobre estos países y ayuda a los médicos para que tú los protejas y puedan ayudar a muchas almas. Pero aparte de eso, más que el alma física, más que las personas físicas, suplicamos en el nombre de Jesús que conforme sea tu santa y hermosa voluntad, tú permitas que la luz de tu evangelio resplandezca en todas las naciones, que tu palabra llegue hasta los confines del mundo, y que esta palabra penetre a lo más profundo del corazón. Dale paz a mi hermano, dale paz a mi hermana, dale paz a mi amigo, dale paz al extranjero, dale paz al que no tiene nada, dale alimento al que no tiene un plato de comida, dale sustento al que no tiene un techo, Señor, y dale sosiego y armonía a tantas familias que han despedido a sus seres queridos sin poder verlos por última vez. Te imploramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, y recuerden, el Señor está contigo. El Señor está contigo. El Señor está contigo. Que el Señor haga resplandecer su rostro. Que el Señor tenga de ti misericordia, mi amado hermano. Grábese en eso. Que la paz de Cristo esté